Shabbat Shalom, Lekulán, a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Estamos en Shabbat especial una vez más por el privilegio que el Todopoderoso nos ha dado, nos ha otorgado el poder haber llegado hasta este día, que es muy importante debido al tiempo en que nos estamos desenvolviendo y en el tiempo hacia también nos estamos dirigiendo. No sin antes deseo agradecer, ya que estamos próximos dentro del calendario gregoriano a finalizar, de corazón de este servidor para toda la congregación. De corazón a corazón quiero expresar mi gratitud para todos aquellos que de una u otra manera extendieron no sus manos sino sus corazones dádivosas, de una u otra manera favorecieron durante este tiempo, durante este 365 días que están próximos ya a terminar, y quiero agradecerles de todo corazón, mis amados ají y mis amadas ajayot. Toda Rabá, y que el Todopoderoso les multiplique en gran manera en lo mejor, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus planes, y que sean ensanchados todas sus necesidades, sean suplidas todo lo que necesiten, tanto en lo espiritual, en lo económico, en lo físico, y sobre todo de corazón a corazón entre nosotros. Toda Rabá, mis amados ajayot, mis amados aquí. Asimismo, quiero agradecer también a los que no están con nosotros, que nos sigan por esta línea digital. Agradecerles también por también haber abierto sus corazones para también con este servidor, por sus bendiciones y por todo lo que de buen corazón han suplido también para conmigo. Que el Padre Todopoderoso, Padre Celestial, les bendiga. Quiero agradecer también por pedir por el corazón de mi prima Evelyn Andrade, que el Todopoderoso siga actuando en su corazón a fin de que la siga enamorando, para que ella sepa hacia dónde es que está el oriente, no el norte, sino el oriente de la vida, para que sea esa luz allá en la distancia donde está, sea la luz para sí y para su familia, que bendiga, que sea bendecida sus hermanas Catherine, Angie y Junior Andrade, así como su madre Ángela López, Dayana López. Toda Rabá por ellos y toda Rabá por todos. Amén. La parashá que nos concierne en esta semana, Vayeshev, y que tiene que ver con la parashá 9, que quiere decir, y se estableció y se asentó, que comienza en el capítulo 37 de Bereshit 1 hasta el capítulo 40, culminando que es el versículo 23. Las lecturas de refuerzo: profeta Amós, capítulo 2, del versículo 6 hasta el capítulo 3, versículo 8, y asimismo dentro de las escrituras del pacto renovado, Hechos capítulo 7, versículos 9 hasta el versículo 16. La parashá tiene que ver con respecto a que esta es la historia de la familia de Jacob, donde la palabra que decimos toledano, generaciones, linaje, familia, historia, orígenes. Pero aquí viene lo importante, en que ciertamente nos
indica o nos da a conocer la parashá, que a pesar de que empieza diciéndonos que habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre, o se estableció o se asentó, pero el versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Y ustedes verán que nuestros textos tienen 2 puntos, y entonces, ¿quién es la historia de la familia de Jacob? José. Dice Joseph. Y empieza una narrativa en la que nos va a dar en cuenta de lo que pasa con este joven cuando, teniendo 17 años, no era bien visto por sus hermanos. Es decir, hermanos que no eran, como dicen, hermanos propios de padre y madre, sino que eran hermanos de las otras esposas de su padre. Y asimismo hace un paréntesis en la vida de Yehudá, que se separa de sus hermanos, y esa separación lo lleva a cometer o hacer algo que, bueno, lo veríamos como dentro de lo normal, dentro de lo recto, como algo que no es correcto. Y siempre vemos que, bueno, pero detrás de esto había también un propósito. Pero no podemos pensar de que el pecado también sirve para propósitos del plan del Todopoderoso. No siempre, pero para este momento de la historia sí fue necesario. Y después vemos que ya Joseph ya está en Egipto, después de que es vendido por sus hermanos, está dentro de la casa de un hombre importante del faraón, que es Potifar, pero que por ser, como dice, demasiado justo o ser demasiado recto, es metido en la cárcel. Pero siempre vemos que no es porque así tenía que pasar o porque de pronto qué malo hice, que me merecí. Siempre hay un propósito del Todopoderoso. Acordémonos de que es necesario, dice, entrar al reino a través de los sufrimientos, a través de las aflicciones. Es parte. Y entonces vemos de que al final la justicia va a prevalecer. Y entonces vemos de que en este tiempo, en 10 años que él permanece, va a tener como compañeros de cárcel a 2 personas que sirven en la corte de Paró, que es un copero y un panadero, y que a través de sueños de estos, Joseph les va a interpretar lo que les iba a ocurrir a estas 2 personas. Pero hay algo que después de todo, como dice, un favor con otro favor, esperando haber sido favorecido de esa interpretación para el que tenía una interpretación positiva, no es correspondido, y entonces es olvidado por otros 2 años en esta cárcel. Pero todo tiene, como decimos, un propósito, porque hay ciertamente detrás de ese propósito también hay una acción que conlleva a el final y en el que estamos siempre y podemos estar involucrados nosotros también. Un paréntesis que ciertamente tenemos que no dejar de pasar es que por este tiempo estamos dentro del tiempo de la fiesta de la dedicación, ¿sí? O Hanukkah, que es algo también que está escrito dentro de las escrituras del pacto renovado, porque nuestro Don Yahshua estuvo presente. Y él en ese momento se proclamó como la luz del mundo. Ahora,
nosotros vemos de que esa luz que es, como dice, es una pelea, o es la representación de la pelea entre la luz y la oscuridad. Incluso yo puse un video en el estado, ¿no?, de un acontecimiento de una familia, de un rabí judío, en el tiempo del nazismo, que esa Hanukkah brillaba frente a la ventana donde estaban enarboladas las banderas nazis. Y que un partido, así es. Entonces todo esto antes, ¿no?, en los preludios de todo lo que iba a pasar, pero que al final sabemos de que el nazismo fue vencido, que la oscuridad fue vencida y que la luz sigue brillando, prevalece. Es decir, como dice, es la fiesta de la dedicación. Aplicado a nosotros es también que nosotros tenemos que ver esa luz en la que nuestra alma también tiene que, ¿qué cosa?, estar encendida a la dedicación primeramente mía misma. ¿A qué estoy dedicado? Para poder compartir esa dedicación, o sea, para poder dedicarme a los demás. ¿Sí me entiendo? Hay una luz central en la cual nosotros vemos como la luz del mundo, que es la representación de Yahshua HaMashiach, dentro de esta lámpara que se llama una Hanukkah, que tiene 9 brazos. Esa luz podemos nosotros decirnos, como dije, que es la dedicación mía misma, la dedicación tuya, que te pone delante de esa luz al encender. Cada tarde, ponémonos que como son 9 días, cada tarde se va encendiendo una, pero que estas luces giran en torno a una central. Y es más, dentro de este candelabro, esa luz central o ese portador de esa luz es un poco más alta o sobresalida de las demás. ¿Por qué? Porque a partir de esa es que se va repartiendo la luz a las demás. Es decir, que yo puedo ver dentro de esa luz central como la dedicación de mi vida, cómo la estoy dedicando para con la luz que es Yahshua. Que esa luz, como dice Efesios capítulo 5, versículo 9, sea o represente el fruto de la luz. Es decir, que esa luz esté enmarcada en mi dedicación hacia dónde, hacia la bondad, hacia la justicia y hacia la verdad. Y que las otras luces que completan las 8, más lógicamente la misma central que también se cuenta, sean los 9 frutos del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mi dedicación hacia qué, hacia qué fruto del Espíritu tengo. Es decir, mi amor, mi gozo, mi paz, mi paciencia, mi benignidad, mi bondad, mi fidelidad, mi mansedumbre y mi templanza. Esa es la dedicación que yo tengo que ver. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que ver en estas luminarias, comparando qué es lo que estoy haciendo. Mi luz, cómo está dedicada hacia los frutos de la luz y hacia los frutos del Espíritu. Pero tengo que saber, pues lógico, tengo que saber de la bondad, tengo que saber de la justicia, tengo que saber de la verdad, porque todos como discípulos que somos, yo tengo ¿qué cosa? Una instrucción que me sirve para ir desarrollando esta dedicación de mi alma hacia estos frutos de la luz y hacia estos frutos del Espíritu. Eso es el mensaje para nosotros de este tiempo de la dedicación. Viendo esto, entonces podemos seguir
dentro de la parashá. ¿Por qué tanta lucha entre hermanos? Porque lo que corresponde a esta parashá es que vemos de que Joseph no es bien visto por sus hermanos. ¿Por qué? Porque dice que le tenían envidia en el capítulo 37, versículo 11, que lo odiaban en el versículo 8, ¿sí? Lo aborrecían en el versículo 4 y no le podían hablar pacíficamente, dice. ¿Por qué? Porque dice que Joseph en el versículo 2 informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, ¿sí? Es decir, esa mala es una palabra ra, y nosotros sabemos que ra es lo contrario a lo to, ¿sí? Es decir, que si la Torá no me menciona qué es lo malo que ellos hacían, pero si yo sé lo bueno, lo to, entonces yo ya sé que es lo malo. La Torá no tiene que estármelo especificando, dármelo al menudeo, detalladamente, amén. Sino que yo por eso tengo que saber el espíritu de la luz que está en mí, que me guía toda la verdad. Entonces yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. No tiene por qué decírmelo a alguien. Es el espíritu que mora dentro de mí. Si es que, como dice la palabra, el espíritu mora dentro de mí. Porque si el espíritu no está dentro de mí, entonces no puedo saber qué es lo bueno. No hicieron. Así es. Lo bueno de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la instrucción. No lo bueno de lo que yo elocuro, de lo que yo pienso. Regalarle un presente a mi hermano es bueno, he hecho lo bueno. Sí, es parte de la bondad. Pero no sea eso suficiente como para querer justificar y no querer seguir haciendo lo demás. Porque acuérdense que el Romano dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es considerado transgresión a la Torá, pecado. Pero que tiene su mano en el cielo. ¿Sí? Es decir, pero ¿qué es lo bueno? Bueno, otra es la pregunta. ¿Qué es lo bueno? Entonces la Torá, la instrucción, la guía, me señala qué es lo bueno. O sea, qué es lo que le agrada al Padre, lo que yo debo de hacer. Porque no es justo el oidor, sino el hacedor. Entonces vemos de que Joseph tenía qué cosa. Él informaba, porque ciertamente, no, es que era chismoso. Pero es que tú tienes que, si tú estás viendo que están cometiendo un ilícito, me voy a quedar callado. Como hijo de Elohim, yo tengo que informar. No está bien. No está bien eso lo que estás haciendo. Pero lo que pasa actualmente en el mundo es que, ¿qué cosa? Que el mundo calla y otorga. Solo cuando le conviene, nada más quiere sacar los cueros al sol. Pero cuando no, encubre. Y por eso es que dice que la justicia está torcida, que ya no hay derecho, que se trata de una manera diferente, de acuerdo a cómo se ve. Y por todas estas cosas, Él tiene que traer un juicio sobre su creación misma. Porque el hombre se ha desprendido, el hombre se ha desligado, el hombre se ha separado. El hombre no quiere saber nada de lo recto. Quiere conocer solamente el camino más corto. Es decir, no, es que el camino más corto entre dos puntos es una línea. No importa si la línea es recta o zigzag, pero es más corto, de acuerdo a mi provecho, no de acuerdo a lo que es. Porque el trazo es una línea recta, mas no una línea zigzag, como es la que actualmente la gente, las autoridades, el político y todo, lo hacen. Y queda bien. Pero no siempre quedarás bien, porque tarde que temprano la justicia del Todopoderoso los alcanzará. Entonces vemos que en los hijos está la historia de los padres. Por eso dice, esta es la historia de ¿quién? De Jacob. ¿Quién? Joseph.
Porque Joseph va a ser el referente de la historia de los hijos de Jacob. Así es, porque en la vida de Joseph vamos a ver el prototipo de nuestro Salvador. Está encriptada la revelación, ya revelada en el pacto renovado. Y por eso vemos de que hay conflicto entre los hermanos. Conflicto porque ciertamente no les dejaba pasar lo que como ellos querían hacer. Entonces vemos de que los hijos deben de ser, por consiguiente, porque dice el versículo 11, que su padre meditaba en el asunto que estaba aconteciendo desde ¿qué? Desde el versículo 2 hasta este versículo. Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Por eso es que la historia de Jacob es ¿quién? Es José. La historia tuya la van a narrar tus hijos. Ellos son los que tienen que narrar tu historia. Lamentable por nosotros. Así es. Pero eso es el plan perfecto. Siéntanse dichosos los que van o tienen quienes narran su historia. El problema está cómo van a ir desarrollándose esas historias, esas crónicas, que vayan a ir siendo anotadas en el libro del corazón de los hijos, para que de tal forma digan: no, mi padre era un varón justo, mi padre era un varón íntegro, mi padre era un varón temeroso de Adonai, y por lo tanto yo también voy a narrar su historia a través de ¿qué? Del ejemplo que yo también voy a seguir. Por eso dice, empezó. Miren, esto tiene que ser así. La transmisión es biológica, psicológica y espiritual. Los genes, las actitudes y el espíritu que tienen los padres se pasan a los hijos. Ojo, las actitudes, los genes y el espíritu de los padres se pasan a los hijos. Cuando los padres ven defectos en sus hijos, entonces no deben de ser culpables los hijos, o no deben de ser culpados los hijos por esos defectos, porque los defectos tienen un origen. Entonces el que tiene que corregirse es el origen. ¿Entiendo? Entonces esto nos conlleva a que tenemos que revisar nuestras propias vidas y pedir perdón al cielo por aquellas cosas que son desagradables en el Padre y que se han pasado como desagradables en los hijos también. Que los hijos, acuérdense que una acción no siempre pasa igual, sino que va aumentando. ¿Sí? Una acción se va aumentando. Lo malo que yo haga no va a replicarse igualito, sino que va a pasar, como dice, mejorada, revisada y mejorada todavía, más grande. Entonces por eso nosotros tenemos que dedicar, como dije, una januquía dentro de nuestro corazón, dedicar nuestra luz como está delante de la Torá, delante de la Torá escrita y delante de la Torá viva. Entre Lea y Rachel había ciertamente una gran rivalidad. Por eso que hasta ahí los nombres, yo le dije que tenía que ir ya, tener una polla. Los nombres de los hijos de Jacob eran Rubén significa esto, Simeón significa esto. En el momento en que empiezan sus esposas a ponerle los nombres, ¿por qué? Y empieza a verse la misma rivalidad, que no se los voy a detallar porque eso ya ustedes deben de irlo desarrollando. Y por eso se ve ¿qué cosa? Una lucha de poder reflejada en estos hermanos, que
como dice, explota ya aquí. De tal manera que venden a su hermano. Y no es que lo venden, sino que el plan primero fue ¿qué cosa? Matarlo. ¿Hasta dónde habían llegado? Matarlo. Pero en medio de esta discusión, entonces, de uno que se opone, el plan es cambiado y entonces vemos de que es vendido. Su padre, dice, lo amaba y por eso le había hecho una túnica. Qué pena, porque dentro de los textos siempre hemos visto, y entre las figuras, dice que la túnica, ¿cómo era? Mentira de Hasatán. No era de colores. No era de colores. Porque el texto dice que solamente era una túnica de mangas largas. Así yo lo tengo incluso en la pechita. No sé en David cómo la tenga. Pero dice que el problema es que la Septuaginta puso que era de colores. En la canasta de colores. Y entonces viene que era una túnica de colores. No, era una túnica simplemente que era manga larga. Mangas largas y que llegaba abajo. Entonces, ¿qué representa esta túnica? Ketoné, una autoridad delegada de un padre a un hijo. Lo que representaba dentro del contexto cultural oriental de que esa autoridad ya pasaba al hijo. Es decir, más, incluso, ustedes vieron, ustedes que les gusta, la final, a un jugador le pusieron una túnica que ahora la están rematando en 1 millón, pero que solamente costaba 2.000. Entonces, ¿qué es lo que representaba? Acuérdense que está una cultura oriental con una cultura occidental, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero sin embargo, en un gesto, estaban reconociendo de que estaba derivándole, como dice, una autoridad, considerado como una autoridad, porque eso es de un padre a un hijo cuando se va a casar. Entonces, esto es importante. Por eso es que le pone esa túnica, porque lo amaba, y es porque proféticamente iba a desempeñar un rol importante en la redención, no solamente de Israel, sino en la redención de toda la creación. La Biblia dice que es túnica ornamental, no dice nada más. Ya, ornamental, o sea, tenía un ornamento. ¿Qué ornamento? Una labor, eso es lo que me quiere decir. Pero ¿qué labor? Nada más. Pero lo cierto que era algo diferente. Sí, algo diferente, fuera de los demás, porque las túnicas eran cortas, ¿sí? Pero esta era diferente, y más, por eso es que los demás no lo odiaban, porque lo que ellos llevaban, de pronto todos tenían una misma túnica y una misma forma, quizás de otro color, pero este no, pues, y este, ¿cómo así? Pero ellos sabían lo que representaba eso, y por eso es que vemos que causó, ¿qué cosa? Envidia. Causó odio, causó aborrecimiento, y de tal punto de que no fue visto delante de sus ojos de la forma correcta. ¿Por qué el nombre de Jacob no fue cambiado para siempre? Acordémonos de que en el capítulo 32, versículo 28, Adonai le dice, ¿qué cosa? De que ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque había luchado contra Elohim, con los hombres, y ha vencido. Lo mismo le vuelve a decir en el capítulo 35, versículo 10. Y vemos de que hay dos naturalezas, que a pesar de que había sido cambiado el nombre, sin embargo, vemos de que Jacob, la Torá, en una parte lo menciona como Jacob. Aquí mismo tú lo vas viendo. Jacob habitó. ¿Por qué lo menciona si ya le había cambiado? No se diga más tu nombre Jacob, sino Israel.
Hay una naturaleza dentro de nosotros que seguirá peleando. La humana y la carne, la que No puedo ser Israel siempre. Si Jacob dice que aquí era Jacob y en el 13 dice que es Israel. ¿Cómo es eso? Sí, entonces, ¿qué pasa? Israel cuando ama a José es Israel, no dice Jacob amó a José. ¿Sí ves? Entonces dice que en el 34, versículo 34, cuando recibe la noticia, Jacob rasgó sus ropas y puso tela de saco en sus lomos e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Es Jacob, no es Israel. Israel no está de duelo. Jacob, la aflicción es de Jacob. La aflicción es de Israel. Si estoy en aflicción, si estás en aflicción, está en tu naturaleza como Jacob, pero en tu naturaleza como Israel debe estar siempre gozoso. No voy a decir excluir, no, es que usted no está dentro de mis zapatos. Pero dice Éxodo capítulo 3 versículo 15, cuando se identifica al pueblo israelita como quién, como el Elohim de quién, de Abraham, el Elohim de quién, de Isaac, y el Elohim de Israel, no, el Elohim de Jacob. Si ya dice que ya no, pero sin embargo cuando va después del tiempo que les tocaba ya la redención inicial, se manifiesta como el Elohim de Jacob. ¿Qué nos da el mensaje? Que ciertamente dentro de nosotros hay esa doble naturaleza, pero esa naturaleza es a la cual, como dije antes, tenemos que darle ese tiempo de dedicación, esa luz de dedicación, trabajar en la luz, en los frutos de la luz y en los frutos del Ruach. Ahí está el Jacob en los frutos de la luz y el Israel en los frutos del Espíritu. Tengo que tener esos 9 atributos. Cuando los complete, entonces puedo decir que ya no debo de ser llamado más un Jacob, sino ya un Israel. Pero mientras no está todavía mi fundamento de bondad, mi fundamento de justicia y mi fundamento de verdad, entonces estoy en un trípode de un hombre a la semejanza de Jacob. Por eso vemos de que ciertamente nos enseña que a pesar de que Jacob es el nombre natural, el Todopoderoso confiesa ser su Elohim. A pesar de que no logró andar en el Espíritu todo el momento de su vida, el Todopoderoso siguió siendo su Elohim y pudo cumplir los propósitos de su vida. Asimismo, hará cumplir sus propósitos en cada una de nuestras vidas. Serán cumplidos. Serán cumplidos. Y por eso vemos de que en 45, podemos ver en el capítulo 45, en un versículo, la doble naturaleza de él. Dice el versículo 27, mas ellos le dijeron todas las palabras que José les había hablado, y al ver los carros que José había enviado para llevarlos, el espíritu de su padre, Jacob, dice, de su padre Jacob, ¿qué pasó? Revivió el espíritu. O sea, ¿cuál espíritu? Que dice el siguiente versículo. Entonces dijo Israel. ¿Sí ves? Entonces dijo Israel. El espíritu de Jacob revivió. Es decir, como dice, estaba apagado. Y al tener esa noticia de cuáles, las palabras que José les había hablado, las palabras que Yahshua ha hablado acerca de ti,
¿Está hablando de qué? No de condenación, está hablando palabras de justificación. Entonces tu espíritu revive. A veces te sientes de pronto que es que será que ya no me quiere, que es que será que ya me ha abandonado, es que será que ya me ha olvidado y estoy pasando todo esto. Pero cuando escuches esta noticia de que Él no te ha olvidado, de que Él no nos ha dejado, entonces nuestro espíritu revive y sale ese Israel dentro de cada uno de nosotros. A eso somos llamados. Pero para eso, entonces, veamos el Salmo 37 para que nos dé luz sobre esta necesidad. Dice el Salmo 37, versículo 3, acerca de la confianza. ¿Por qué quiero ir allá? Mire, el centro es de qué? De que Joseph es ¿qué cosa? Es guardado en cárcel. Joseph, son padecimientos de Joseph, solo porque él informaba. Él es la generación contada de su padre Jacob. En Joseph va a ser ¿qué cosa? Va a ser honrado el nombre de Jacob. Joseph no se desesperó, porque acuérdate, no regreso allá, que a pesar de todo lo que estaba pasando, ya salte el 38, 39, dice que Joseph había sido vendido, ¿sí o no? Ya, lo vendieron a los madianitas y los madianitas se lo pasaron a los ismaelitas, se lo vendieron 2 veces, no que lo vendieron una vez. Y entonces dice ¿qué cosa? Pero Adonai estaba con Joseph. Dice el versículo 2 del capítulo 39. Asimismo dice, vuelve a repetir el versículo 3, que Adonai estaba con él. Y a causa de Joseph, la bendición estaba sobre todo lo que tenía. ¿Quién? Potifar. Y dice el 21, pero Adonai estaba con Joseph. Cuando la mujer de Potifar empieza a difamarlo, ¿sí? Y a pesar de esto, lo que está pasando, dice ¿qué cosa? Adonai estaba con Joseph. Y lo vuelve a ratificar en el versículo 23. ¿Sí? Ya está en la cárcel. Pero dice Adonai estaba con Joseph. Y no solamente que estaba, sino que lo hacía próspera. Oye, ¿cómo es eso? Que a pesar de que está en una aflicción, lo prosperaba. ¿Por qué lo prosperaba? Porque si tú ves el servicio, a pesar de estar en 4 paredes, él seguía sirviendo. Es decir, él seguía manteniendo una fidelidad al Elohim de ¿quién? Al Elohim de su padre Jacob. Porque él es la cuenta, o es la generación contada de su padre Jacob. Está dándole honra a pesar de lo que está pasando, vale la redundancia. Y entonces vemos de que empieza a interpretar los sueños y se preocupa. Es decir, que Joseph no estaba preocupado de sí mismo. ¿Cómo pudo saber de que tenía problemas el copero? ¿Cómo pudo saber que tenía problemas el panadero? Porque él estaba viéndolos a ellos. Es decir, él estaba dedicándose a ellos, no a él. Si él ya sabía que tenía una promesa de ¿qué? De que Adonai estaba con él. Y entonces él se dedica o se preocupa de estas personas. ¿Sí? Y entonces vemos, como nos señala dentro de la encriptación, que en el versículo 11 se repite 4 veces la copa y que son representaciones de las 4 copas de Pesaj: la santificación, de juicio, redención y alabanza. Está 12 años en la cárcel, 1 año por cada tribu. Pero ¿por qué tenía que estar 2 años más? Porque acuérdate que dice que se olvidó. ¿Sí?
El copero se olvidó y entonces Joseph tuvo que pasar 2 años más medida por medida, porque acuérdate que él en el versículo 15, a pesar, ojo, eso no quita, mira, sí, se le resbala, como dice, pero en eso que se le resbala, sí, era necesario, que todavía tenía que ser perfeccionado Joseph. ¿Por qué? Porque iba a ser puesto, ¿qué? Un honor sobre una nación que representaba en ese tiempo el reino del mundo. Y tenía que ser todavía, como dice, pulido. Y por eso tenía que pasar 2 años más. ¿Qué pasaba con él? Él seguía hablando mal de los hermanos. Ahí lo ves, en el versículo 15. Ahí dice, él seguía hablando mal de los hermanos. O sea, como dice, todavía tenía ese rencor. Y por eso, a pesar de toda la bondad, pero todavía había eso. Son cosas que nos ayudan y nos enseñan que no debe de haber el rencor en nuestros corazones. Podemos tenerlo todo, pero si todavía hay el rencor, acuérdense que son pecados que yo no te los puedo ver. Yo te puedo ver que de pronto me niegues algo, no me des algo, pero que tengas rencor, no. Pero el Todopoderoso sí los ve. Y eso no permite que todas estas luces de estos 9 frutos fluyan. Por uno, como dice, paga todo. Entonces no hay la bendición como se espera. Por eso el Salmo 37, el Espíritu Santo nos dice, versículo 3, dice: confía en Adonai y practica el bien, habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate a sí mismo en Adonai y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Adonai tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Adonai y espérala con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intrigas. Deja la ira, desecha el enojo, no envidies en manera alguna a hacer el mal, porque los malos serán cortados, pero los que esperan en Adonai heredarán la tierra. Dice el versículo 16, mejor es lo poco del justo. Versículo 18, conoce a Adonai los días de los íntegros. Él conoce los días de los íntegros. No es que no los conoce, Él los conoce. No serán avergonzados en tiempo adverso. Versículo 19, y en los días de hambre serán saciados. 24, aunque caiga, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Adonai sostiene su mano. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan. Su linaje es para bendición. Apártate del mal y practica el bien, y tendrás morada para siempre. Porque Él no desampara a sus piadosos para siempre, serán guardados. Los justos heredarán la tierra. La boca del justo profiere sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Elohim está en su corazón, y en ninguno de sus pasos repara. Adonai no lo abandonará en su mano. El versículo 33. Mira cómo empieza, ¿sí? No tengas envidia, dice, de los que hacen iniquidad, versículo 1 de este salmo. No te irrites, dice, empieza, no te irrites. Es decir, no te sulfures, no te pongas como Alcaceres, como Saliano, no te irrites. ¿Por qué? Es que yo voy al Shabbat y el de acá no va ni al Shabbat y míralo cómo está de gordo. Porque tiene todo. No estoy hablando literal. ¿Sí? Y te irritas. Y ya vienes trompudo al Shabbat. Dice, no te irrites ni tengas envidia. Oh, el problema es, ¿qué cosa? Que yo tengo irritación, no de los ojos. Sí,
pero no, por eso dice Apocalipsis, ponte colirio. Yo te mando que te pongas colirio. ¿Por qué? Porque me estoy irritando de estarlo viendo en vez de verme yo mismo, de dedicarme a mí mismo, no dedicarme a verlos a ellos. No. Y dice, no tengas envidia. ¿Por qué? Porque ellos se ven como la hierba. ¿Sí? Y entonces dice, antes bien, confía, es decir, espera en Adonai y practica el bien. O sea, no es de esperar y sentar de que venga, no, tengo que hacer el bien. Es decir, delante como decía, hacerlo todo, no hacerlo ra, sino lo todo. Practica, no es, mira, y dice practica. O sea, no debe ser cuando me acuerdo, cuando tengo chance, no. Practica, o sea, a tiempo, fuera de tiempo y cuando no haya tiempo. Así es, amén. Y entonces dice, habita en la tierra y apaciéntate, dice, habita en la tierra, habita, no estás en el cielo, aterriza y apaciéntate. ¿Qué? Oye, apaciéntate, ¿qué quiere decir? Que tienes que pastorear, ¿no? Pero pastorea mis ovejas. ¿Tú me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Entonces así te va a decir, amado hermano. ¿Sí? Oye, ¿tú me amas? Claro, por supuesto que yo te amo. Si tú supieras cuánto te amo, que no me cabe más amor en el corazón, y por eso es que cada vez me anda doliendo de tanto que te amo. Y si no me duele el corazón, me duele la cabeza. Porque ya el corazón no me contiene el amor, entonces me duele la cabeza, o me duelen los pies, o me duelen las posaderas, pero algo me duele, del amor que te tengo. No, dice apacienta, apacienta. ¿Sabe lo que es apacentar? Si no sabe, busca el diccionario. Apaciéntate, ¿qué? En la fidelidad, es decir, que me está faltando fidelidad. Fiel a su palabra, ¿sí? ¿Y qué más? Deleítate a sí mismo en Adonai. ¿Cuándo te deleitas en Adonai? Isaías 50 y 8:13, que ya lo sabes, ¿sí o no? En tanto el problema los cacareas, ¿sí ves? Apaciéntate en el Shabbat, deleítate en el Shabbat. Y entonces dice, oye, está diciendo lo que dice Isaías. Y entonces ¿sabes por qué no me concede las peticiones de mi corazón? Primeramente, porque no confío. ¿Y por qué no confío? Porque me estoy viendo con ¿qué? Con enojo, con envidia. ¿Sí ves? Todo eso me hace daño y no estoy confiando. Estoy confiando en los otros. Confiando en que, y eso me hace mal a mí. Yo me hago el daño. Ellos, como dice yo, bien felices. Déjalos con sus pecados. Y tú practica el bien. Y apaciéntate en la fidelidad. Y deleítate en el Shabbat. Y entonces te concederá las peticiones de tu corazón. Esas las sabes tú. Amén. Y las sabe Él. ¿Sabe por qué no me concede las peticiones de mi corazón? Por esas cosas. Porque no me fío en la fidelidad. No confío en Él. Y no estoy apacentándome para practicar el bien. ¿Sí ves? Entonces por eso dice, vuelve a decirte en el versículo 5, encomienda tu camino y confía y Él hará. Encomienda tu camino, confía y Él hará. Y entonces exhibirá tu justicia, te va a exhibir. ¿Sí ves? Te va a exhibir ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Se te concedió. Guarda silencio y espérale con paciencia. Es decir, no estés hablando de Shohará, guárdate y más bien espera. Dedícate a la fidelidad, a la emuná, que es una fe, ¿qué cosa? Una fe relacional. ¿En cuanto a qué? A los mandamientos. Esa es mi fe. Esa es la que me manda a decir qué cosa, que me apaciente en la emuná, es decir, me apaciente en los mandamientos. Ya te estoy diciendo, tienes que buscar, ya te lo voy a decir. Es decir, que te apacientes en los mandamientos. ¿Para qué? Para que confíes y ajustes tu vida
de acuerdo a la persona en la cual tú has puesto tu confianza o has depositado tu confianza. Por eso dice la carta a Timoteo, ¿no? Porque yo sé en quién confiar, ¿sí? Y estoy seguro que Él guardará mi depósito hasta aquel día. Eso es practicar la fidelidad que tengo que tener para con Él, ¿sí? Una emuná, es una fe relacional, no como la fe esa griega que creían antes, que es una fe, ¿qué cosa? Una fe pasiva. Esta fe es activa, o sea, tiene relación. La otra fe es de ¿qué? Es de dogma. Y de muerto. Es de dogma, ¿sí? Es emocional, es intelectual, pero no es relacional, ¿sí? Entonces vemos que deja la ira, vuelve a repetirnos, mira, empieza con lo mismo, y en mitad del camino vuelve a decirnos. ¿Por qué no lo vuelve a repetir? Es porque este es el punto, este es el problema de nosotros, que por qué no se nos concede las peticiones de nuestros corazones. Deja la ira, no te irrites, deja de no envidies. ¿Sí ves? Que mejores lo poco que tienes. ¿Sí ves? Porque no se ve avergonzado, dice, en tiempo adverso y en tiempos de hambre. ¿Qué dice? Te leí, versículo 18 y 19. Y que aunque caigas, ¿qué cosa? No quedarás postrado. Que aunque caigas, posibilidad, sí o no, pero aunque caigas no quedarás postrado. Porque ¿quién es que te va a levantar? Mi papá, mi mamá, mi hermano. Él. ¿Por qué? Porque Él mismo dice en el versículo 24, porque tu mano te sostiene, su mano te sostiene como te gusta. ¿Sí? ¿Viste? Entonces, dice, y vuelve a decir en el 27, practiquen bien. 2 veces nos va diciendo, practiquen bien y tendrás morada para siempre. ¿Sí ves? Por siempre serás guardado, y que de la boca que tiene que salir sabiduría, justicia, y que la ley del Todopoderoso debe estar en mi corazón, dice el versículo 31. Y entonces, ¿qué cosa? Que ninguno de sus pasos resbala, o sea, un corazón que no resbala, y que aunque, como dice el 24, quede postrado, la mano de Él me sostiene. Porque no es que vas a caer, no es que voy a caer en el mundo, sino que voy a caer en la mano de Él. Buena noticia. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Dice el 33, Adonai no lo abandonará en su mano. Espera en Adonai, guarda su camino, ¿sí? Y te exaltará. Serás como árbol frondoso, ¿sí? Y la salvación proviene de Adonai, y en Él nos hemos refugiado. Amén. Tenemos que confiar, así como Joseph confió a pesar de todo y aprendió, porque ciertamente es necesario aprender. Amén. Amén. Que el Todopoderoso nos siga bendiciendo y que esta su palabra quede en nuestro corazón para poderla poner por práctica. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.